La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Los 10 leprosos, primera parte. En este pasaje de la vida de Jesús, él iba hacia Jerusalén y atravesaba entre la Galilea y Samaria, donde al pasar cerca de una aldea que no estaba lejos del desierto, le vinieron al encuentro 10 leprosos, que a distancia, antes de llegar cerca del Maestro, se pararon, porque las leyes de aquel tiempo les prohibía el acercarse a los sanos de cuerpo, donde clamando a ellos con voz fuerte, pedían a Jesús que los curara, implorándole al mismo tiempo que tuviera piedad de ellos. El Maestro, viéndolos y oyendo sus súplicas, se compadeció, donde su tierno corazón, repleto de amor y caridad, hizo remontar su pura mente hasta su Padre, pidiéndole tuviera misericordia y concediera su curación. Y como el Padre nada negaba a su Hijo, cuando la petición estuvo concedida, dice a los 10 leprosos que fueran al templo a presentarse a los sacerdotes, puesto que en aquel tiempo, cuando se recibía una ayuda o curación sobrenatural directa del Altísimo, se presentaban ante los sacerdotes del templo para dar testimonio del auxilio que habían recibido de lo alto y quedara escrito en la historia de Israel. Mas Jesús les dio tal mandato porque había recibido el aviso del Creador de que serían curados. Por ello el Maestro tenía la plena seguridad de que antes de que llegasen delante de los sacerdotes estarían sanos. Donde los leprosos, ante la potestad y autoridad de la palabra de Cristo, le obedecieron, porque al enviarlos Jesús ante los sacerdotes les daba crédito y atestiguaba su curación. Por ello, al hacer los leprosos tal acto de obediencia y fe en Jesús, al poco tiempo que llevaban de camino quedaron limpios de tal terrible enfermedad, realizándose una vez más otro portentoso y sublime milagro desconocido en la historia de la humanidad, milagro concedido por la gran caridad del Padre a su Hijo en bien de todas las almas de aquel tiempo y también en testimonio a través de todos los siglos a la pobre humanidad, para que creyéramos con fe ciega con el Hijo de Dios, con nuestro Salvador, y que nuestras pobres almas, siguiendo su santo camino y cumpliendo su divina doctrina, pudiéramos salvar. Mas sucedió que uno de los 10 leprosos, al verse limpio y totalmente curado, se volvió hacia atrás, corrió al encuentro de Jesús para darle las gracias, y con grandes voces glorificaba a Dios por la gracia que le había concedido por mediación de su Hijo. Y llegando ante él, cayendo a sus pies, rostro en tierra, con lágrimas en los ojos, no cesaba de ensalzarle y darle gracias por el gran beneficio que de sus manos había recibido. Pero resultó que este leproso, que se había vuelto infinitamente agradecido a dar las gracias al Maestro por el bien tan grande recibido, era samaritano, y los samaritanos estaban excomulgados por los judíos. La región de Samaria pertenecía al pueblo de Israel, y aunque acataban la ley de Moisés, no seguían los ritos de los judíos ni subían a Jerusalén a sacrificar. Por ello, cuando se postró ante Jesús le dijo: ¿No han sido 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? En estas palabras de pena y dolor del Maestro podemos apercibir claramente que con estos leprosos curados él recibió un nuevo desprecio e ingratitud de la torpe humanidad, y que, como sabemos, los continuó recibiendo durante toda su santa vida. Pero lo trágico es que este desprecio que recibió Jesús durante su vida de apostolado era el preludio de lo que los seres desterrados a través de los siglos haríamos al ser más bueno y amoroso que nos entregó todo el bien que poseía, hasta su propia sangre, para que nos laváramos nuestros pecados con ella y pudiéramos ganar la vida eterna. Y en cambio, ¿cómo le hemos agradecido tal holocausto de esta entrega total de víctima expiatoria, repleta de amor y caridad, como la sabiduría que nos entregó con su apostolado para que todos pudiéramos ser salvos? Pues nadie lo ignora, a cambio de nuevos desprecios y ultrajes con nuestro mal proceder a través de todos los tiempos. Los incrédulos, con su terquedad y vileza, acusan y escupen, blasfeman y escarnecen con su mal cumplir el amor y doctrina del Salvador. Los perversos, con sus pecados y maldades, con su degeneración más nefanda, martirizan y crucifican de nuevo al Rey de la vida,
pervirtiendo y emponzoñando a las almas incautas que caen en las redes del diablo sin señales de vida. Pero lo más trágico y lamentable está en aquellas almas creyentes que tendrían que dar ejemplo con su virtud y pureza, con su fe, palabras y buenas obras, y en cambio, por su negligencia y debilidad, se dejan llevar por el materialismo reinante, y llenos de frivolidad son arrastrados como las hojas secas hacia los estanques de aguas pestilentes, perdiendo la voluntad y la conciencia del deber a cumplir, quedando por ello sin fuerzas para rechazar el mal y toda clase de tentación mundana, sin razonamiento para hacer penitencia y toda clase de sacrificio y mortificación que necesita hoy día el fiel cristiano para librarse de la perversidad y degeneración que impera en la era del anticristo que estamos atravesando, porque la humanidad ha perdido la noción o conciencia de pecado. Por eso, tal desgracia irreparable se ha hecho un hábito o medio de vida para el hombre, pero la fatalidad más depravada consiste en que tal degeneración está mucho más baja que la de los animales, donde por tales motivos el creyente que no se impone a sí mismo, que no se esfuerza ni se hace violencia en rechazar totalmente la demencia de perversidad reinante de la humanidad, este pobre desgraciado es alucinado, confundido y extraviado, sin poder ver la verdad y luz de Cristo brillar, llegando a ser juguetes del soplo satánico. Por eso, las almas, aún practicando religión, en vez de avanzar, van hacia atrás, en vez de elevarse, se hunden más en las tinieblas, en vez de razonar, cada día están más confundidas, porque no hay deseo ni ansia de virtud, de perfección, de imitación de Cristo, habiendo llegado por tal motivo a un desequilibrio y confusión de religiones que nadie se aclara ni se entiende. Todos son los verdaderos, pero nadie cumple con perfección la doctrina de Cristo y menos limita. Mas Jesús ya nos previno y nos dio la alerta para cuando llegaran los últimos tiempos que estamos atravesando, puesto que nos advirtió que no nos dejáramos engañar, que vendrían falsos profetas. Por eso nos previno diciendo: por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, nadie debe de ignorar que de verdad solo hay una, de ley siempre ha sido la misma, de Mesías no puede existir dos. Por ello la única realidad eterna consiste en que aquel que no renuncia al mundo para ser todo espíritu, aquel que no se niega a sí mismo para imitar al Redentor y servirle por encima de todo, este es un impostor, un detractor de la ley, ministro de las tinieblas y de la muerte. Pues claro nos habló el Rey de la vida cuando nos dijo que a dos señores no se pueden servir. Así pues, el que tenga oídos que oiga, el que tenga mente razone, y el que tenga voluntad que siga con perfección el camino de Cristo, y que no le quepa la menor duda que lo llevará a la eternidad. La paz de Dios reina entre todos.